Saludos y bendiciones. Soy el pastor Cristian Bonifaz y me alegra poder llegar una vez más a tu vida con la bendita palabra de Dios. Te animo a que escuches esta enseñanza bíblica y medites en la palabra de Dios. Esta palabra, que es la palabra de Dios, tiene el poder de transformar tu vida, tu casa, tu familia, solo si estás dispuesto a obedecerla, amarla, a caminar en ella. Bienvenidos. Y vamos a leer en el 51:10, desde el 51:10. O desde el 1, vamos a leerlo del 51:1. ¿Cómo lleva por título? Amén. Este dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán, el profeta. Vamos a leer todos el 1. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Tome su asiento, mi hermano. Padre, gracias te damos una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy estamos aquí, Señor, y venimos agradecidos, Padre, por tu palabra. Confiamos, Señor, en tu obra, no confiamos en nuestra sabiduría, no confiamos en nosotros mismos, confiamos en lo que tú puedes hacer por nosotros, Señor. Confiamos en tu obra. Oh, mi amado Jesucristo, mi amado Señor, sé propicio tú, Señor, a nuestro pecado. Hoy háblanos, Señor, hoy abrimos nuestros oídos a tu palabra. Háblanos tú, Señor, porque si tú hablas, seremos edificados, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos tú, Padre. Gracias te damos. Gracias, Señor. Auxílianos una vez más en esta hora y que tu palabra se siembre en mí. Dígale, Señor, y no quiero salir igual, que tu palabra haga en mí, Señor, la obra para la cual tú enviaste esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy, bendito Dios. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Aleluya. El Salmo 51, ¿verdad? Es un salmo muy famoso. Muchos cristianos han leído este pasaje. Yo sé que usted ha leído este pasaje muchas veces. Yo llevo 15 años leyendo este pasaje, hermano. 15 años leyendo una y otra vez, estudiándolo a fondo, hermano, tal vez menos de un año, estudiándolo a profundidad. Pero hace una semana, hermano, que estoy leyendo este pasaje y déjeme decirle que no puedo pasar de este pasaje. No puedo pasar, hermano, y esa lee una y otra vez, hermano, y cada vez que lo leo, algo pasa, hermano. Llevo 15 años estudiando este texto. Un año estudiándolo seriamente. Pero una semana, hermano, en la cual no he podido
despegarme de este texto, hermano, y sabe que he llegado a una sola conclusión leyendo este pasaje, hermano. He llegado a una sola conclusión. Y la única conclusión a la que yo he llegado aquí, hermano, es a la misma que llegó el rey David. Señor, forma en mí crea en mí, dice, crea en mí un corazón limpio y forma en mí un espíritu recto. He llegado a la misma conclusión, hermano, de que al igual que el rey David, yo también necesito tener un corazón limpio y un espíritu recto, hermano. Y he estado pensando y pensando en esto, hermano, y tal vez alguien dirá, el pastor anda en pecado, creo, por eso está diciendo eso. Mi hermano, mira, no es necesario andar en pecado, o no es necesario haber caído en adulterio, porque usted sabe que el rey David cayó en adulterio. No solo cayó en adulterio, el rey David mandó a matar. Hermano, y él cegadamente pensaba que estaba haciendo lo correcto. Cuando viene el profeta Natán y le confronta y le dice, David, tú eres el que ha matado a la oveja y te has comido a la oveja. El salmista David, hermano, se echa en tierra y empieza a llorar, hermano, y empieza a llorar desconsoladamente. Y cualquiera pudiera decir, bueno, fueron lágrimas de cocodrilo. Déjeme decirle que no fueron lágrimas de cocodrilo. Esta oración, el Salmo 51, expresa cosas increíbles, cosas que nosotros, hermanos, ni nos imaginamos, cosas que el salmista David está diciendo, cosas que él entendió, hermano, después de haber fallado a Dios. Ayer publiqué en Facebook una frase, hermano, un pensamiento acerca de esto, y era que el hombre fiel no comete adulterio. Pero el que ha cometido adulterio y se aparta definitivamente del adulterio, hermano, ha entendido algo que no cualquiera entiende. Y ha conocido algo que no cualquiera ha conocido. ¿Qué ha conocido? La gracia y el poder de Cristo, hermano. Mire, ¿eso qué quiere decir, pastor? ¿Que tengo que caer en adulterio para conocer la gracia? No. Bienaventurado el fiel. Bienaventurado el que no se contaminó. Pero aquel que se ha contaminado tiene que entender que Dios tiene el poder. Solo de Él viene el poder para ser libre del pecado. Amén. Solo de Él viene el poder, hermano. Mire, el salmista David entendió varias cosas aquí, hermano. No es necesario que yo ande en pecado para hablar de esto. No es necesario que yo estuviera en adulterio para llegar a esta conclusión. No es necesario, hermano. En 2 de Samuel usted sabe que el salmista David fue confrontado, ¿verdad?, por el profeta Natán. Y el salmista David llega a dos conclusiones. ¿Cuáles son las dos conclusiones? Crea, ¿qué dice? Grábese bien, crea, ¿qué dice? Crea en mí un corazón limpio. Primera, si dice que necesita que crean en Él un corazón limpio, ¿es por qué? ¿Por qué? Porque tenía un corazón sucio. Escuche. Primera conclusión a la que llega el rey David: Señor, tengo un corazón sucio. No está hablando, Señor, se me escapa un chisme, se me escapa algo. No, el salmista David no está diciendo, ¿seré o no seré pecador? Más o menos, no me considero tan malo. El salmista David está diciendo, tengo un corazón sucio. Wow, hermano. Me deja impresionado con esa declaración el salmista David. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido que tenemos un corazón sucio? Literalmente la palabra adecuada es tener un corazón sucio. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido? Yo le voy a decir algo, hay cristianos que llevan 10 años en el cristianismo y aún no han reconocido que tienen un corazón sucio.
Alguien me decía, no, el varón ya está en orden. Decía, ¿qué pasó con el varón de alguna iglesia? No, el varón falló, pero ya está en orden, ya se arrepintió. Pero usted va a entender la diferencia que hay entre arrepentirse y ser limpiado. Hay una gran diferencia entre pedir perdón, repita conmigo, pedir perdón y ser limpio. Hay una gran diferencia en eso. Una grandísima diferencia en eso, hermano. Señor, perdóname y Señor, límpiame. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Abra su Biblia. Estamos en Salmo 51. El salmista David llega a dos conclusiones, hermano. La primera conclusión es que tiene un corazón sucio. Yo llevo 15 años estudiando este texto, escúcheme, 15 años estudiando este texto y no he llegado, sino hasta ayer, hermano, a esta conclusión. Yo también tengo un corazón sucio. Wow, va a decir usted, ya no vengo más a la iglesia. Pastor, ha tenido un corazón sucio. Hermano, Job reconoció que estaba mal. Y Job era el hombre que conocía a Dios. Escuche, Job era el hombre que daba pan al hambriento, vestía la desnudez del huérfano y de la viuda. Job era el hombre que todos los días llevaba al altar sacrificio para Dios. Job era el hombre, hermano, que estaba temerosamente a Dios viviendo toda su vida. Y presentaba sacrificio por él y por sus hijos. Y ese hombre, que de oídas había oído del Señor, hacía todo eso, reconoció que estaba mal. No se diga a nosotros, hermano. Llevo 15 años estudiando este texto y recién llego a estas conclusiones. Porque no es algo normal, escúcheme, no es algo normal que tú llegues a la presencia de Dios y le digas, Dios, tengo un corazón sucio. Pero David lo dijo. Ahora tú puedes decir, pero pastor, yo nunca he matado a nadie, no tengo un corazón sucio. Alguien puede decir, pastor, yo nunca he adulterado, yo no tengo un corazón sucio. Tal vez en mi mente sí, reconozco que en mis pensamientos he codiciado a otra mujer, pero nunca he concretado ese pensamiento. No tengo un corazón sucio. Pero usted hoy día va a entender qué es tener un corazón sucio. ¿Y qué es tener? Y lo segundo que reconoce el rey David, ¿qué es? Crea, no se olvide de la palabra crea, después vamos a analizar. Crea en mí un corazón limpio. ¿Y qué dice después? No, después de lo que dice, crea en mí un corazón limpio, en el 10. Y forma, esa palabra renueva significa forma en mí un espíritu recto. Si el salmista está diciendo, forma en mí un espíritu recto, ¿por qué es? Escuche, ¿por qué es? Ay, Padre. Porque tiene un espíritu torcido. Hermano, hay cristianos que su espíritu, hermano, está así, de torcido. Pero ellos mismos no saben que tienen un espíritu torcido. El salmista David, el hombre conforme al corazón de Dios, escuche, conforme al corazón de Dios, de que desde su niñez, desde su juventud, desde los 14 años, fue escogido por Dios, ungido por el profeta Samuel para ser rey de Israel. Reconoce que tiene un corazón sucio y un espíritu torcido. Escuche. Sí, pero porque él adulteró y mató. El problema no fue el adulterar y el matar. Esa fue la consecuencia ¿de qué?
de su problema. ¿Cuál era su problema? ¿Adulterar? No, el adulterio era la consecuencia de un corazón sucio y un espíritu torcido. Escuche, tal vez tú no has adulterado, pero qué ganas que te den la mente de algún momento, tal vez. Eso es tener un corazón sucio y un espíritu torcido. Pero bueno, ya vamos a ir más adelante. ¿Sabía usted que habrán personas que jamás en su vida van a llegar a hacer esta oración? El Salmo 51:10. Crea en mí, Señor, un espíritu, un corazón limpio y forma en mí un espíritu recto. ¿Sabe usted que hay personas que en su vida jamás van a llegar a hacer esta oración? Jamás. Porque jamás, hermano, van a reconocer su maldad y su pecado. Porque jamás, hermano, y mire, alguien que dice, no, yo no he adulterado, pero en mi mente tal vez he codiciado, pero aún así no lo quiero reconocer. Hermano, demuestra, saca a la luz su ceguera espiritual. Cristo dijo, el que en su mente codicie, ¿qué pasa? Ya ha adulterado. Usemos la palabra correcta. El pecado del que Jesús está hablando es el adulterio. El que mire una mujer. Oiga, y Job dice, Señor, acordándose de sus pecados, Job dice, no he codiciado a ninguna virgen, dice. Escúcheme. El salmista David está diciendo, Job dice, no he codiciado a ninguna virgen, a ninguna mujer. Ese es el hombre que reconoció su pecado también y su maldad. Mire, hay personas que jamás en su vida van a llegar a hacer esta oración. Y déjeme decirle, aunque han cometido los mismos pecados. ¿Por qué? Yo tengo que entender que el salmista David llegó a varias conclusiones. Déjeme leerle esto. Alguien podrá decir, perdóneme pastor, yo jamás he matado a alguien, yo no he adulterado, solo en la mente, pero nada más. Pero déjeme decirle que esa es la respuesta que nos pone al descubierto nuestra ceguera. Somos ciegos. El pueblo de Israel estaba así, preguntándose por qué Dios no nos escucha, por qué no nos hace justicia, por qué Dios no nos libra. Y esa es la pregunta incorrecta. ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Esa es la pregunta incorrecta. Esa no es la pregunta correcta. ¿Sabe cuál es la pregunta correcta? ¿Por qué, Señor, a pesar de tu trato en mi vida, por qué a pesar de que tú me has tratado una y otra vez, incluso he ido a parar hasta el hospital, por qué, Señor, a pesar de tu trato duro, por qué sigo siendo igual? Esa debiera ser la pregunta. Estamos ciegos. Los cristianos viven diciéndole, Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué no estás conmigo? Señor, ¿por qué no me das trabajo? Señor, ¿por qué no me ayudas a pagar las deudas? Señor, si yo quiero ser una mejor persona, si yo quiero hacer esto, ¿por qué no me das lo que yo te estoy pidiendo? Y sabe que esa no es la pregunta. ¿Sabe cuál es la pregunta? La misma pregunta que se hizo Job. ¿Qué hay en mí que a Dios no le agrada? ¿Qué hay en mí que Dios no ve con agrado? ¿Qué hay en mí que el Señor no está conforme conmigo?
¿Por qué a pesar de que el Señor es tan fiel, su palabra dice que Él es fiel? ¿Por qué yo sigo siendo infiel? ¿Verdad que no nos hacemos esas preguntas? ¿Verdad? Que muchas veces, ayúdele por favor, alguien a entrar, hermano. Eso, ayúdele por favor. ¿Por qué? Entonces usted, hermano, tiene que darse cuenta de esto. Ahora, ¿por qué hay gente que jamás va a hacer la oración del Salmo 51:10? ¿Por qué? Porque no ha visto su pecado. Llegaron los amigos de Job y le dijeron: Job, Dios te está condenando, Dios te está juzgando por tu maldad. Te lo mereces, Job. Así que deja de quejarte y dale gracias a Dios porque te está tratando, pero Dios te está tratando por tu maldad, le decían. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios se enojó con los amigos de Job? ¿Y por qué Dios les mandó una enfermedad? Y si Job no ora por sus amigos, ellos iban a quedar enfermos. ¿Por qué? Si estaban diciendo lo correcto. Si estaban hablando lo correcto. Dios no juzga a nadie de por sí. Dios siempre hace las cosas con propósitos. Eso era lo correcto. Job, tu maldad te puso al descubierto. Hay maldad en ti, Job. Job pensaba que él no tenía maldad. Cuando ve el trato de Dios, Job se empieza a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Algo está mal en mí. Empieza Job y empieza a analizar su vida. A ver, he dado pan al huérfano, he hecho lo bueno, he hecho lo justo, no he codiciado a ninguna virgen, he estado en pureza, pero ¿por qué? Y los amigos llegan y dicen: Job, es por tu maldad, por tu suciedad. Entonces, ¿por qué Dios juzga a los amigos de Job? ¿Sabe por qué? Porque los amigos de Job vieron la maldad de Job, pero no vieron su maldad, la maldad de ellos. Si se da cuenta que hay gente que jamás va a hacer la oración del Salmo 51:10, porque es ciego, ciega, jamás ve su maldad. Pero déjeme decirle que sí ven la maldad de otros, pero la suya no. Y el salmista David, ¿qué dice? Contra ti, solo contra ti, déjeme ver dónde está ese. Solo contra ti he pecado, dice. Solo contra ti. Búsquele ahí, ¿dónde está ese? ¿En el cuál? En el 4. 51:4, Salmos. Contra ti solo he pecado y he hecho delante de lo malo, delante de tus ojos, para que seas tenido justo y limpio en tu palabra o en tus caminos. He pecado, lo que el salmista David está diciendo: he pecado. Mi pecado no fue contra Betsabé nada más, mi pecado no fue contra Urías, el esposo de Betsabé, mi pecado no fue contra el pueblo nada más, mi pecado fue contra Dios. Y su palabra se refleja limpia contra mi pecado, que es sucio. Eso es lo que está diciendo el salmista David. El primer punto es: ¿por qué hay gente que nunca va a llegar a decir esta oración? Primero, porque siempre viven viendo la suciedad de otros y no la suya. No han alcanzado a ver su suciedad. Mire, Jesús lo dijo también: ¿por qué ves la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que hay en la tuya? Lo segundo es, ¿sabe qué? Porque nos estamos haciendo las preguntas incorrectas.
¿Con qué petición has venido hoy tú? ¿Y con qué preguntas has venido hoy aquí? La pregunta correcta es, la pregunta incorrecta es ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué Dios no nos hace justicia? ¿Por qué Dios no nos libra? Y esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta debiera ser ¿por qué a pesar del trato duro de Dios en mi vida yo sigo siendo igual? Esa debiera ser la pregunta correcta. ¿Por qué a pesar de su fidelidad nosotros somos infieles? ¿Por qué nos alejamos de Él poniendo excusas si sabemos que su palabra dice que nada ni nadie se puede esconder de su mirada? Esa debe ser la pregunta correcta. Pero esas preguntas jamás van a salir de nosotros, sino hasta cuando veamos nuestra suciedad. ¿Cuándo fue la última vez nuevamente que tú llegaste a la presencia de Dios y le dijiste, Señor, tengo un corazón sucio y tengo un espíritu torcido? ¿Cuándo fue la última vez que llegamos así a la presencia de Dios, hermano? Si a veces llegamos a la iglesia, alabamos, cantamos bonito, hermano, medio escucho lo que dice, que también diría, pero estaba bonito el culto, y salgo igual, hermano. No, hermano. Y déjeme decirle otra cosa peor, hay gente que sale enojado del culto, se van bravos de la iglesia o bravas. Hermano, pero se supone que vas a la presencia de Dios, se supone que estás delante de Dios. El salmista David aprovechó ese tiempo, hermano, y vio. Entonces el salmista David llegó a dos conclusiones. Pero mire, aquí hay cosas hermosas. ¿Qué necesito yo para llegar a estas dos conclusiones? A las mismas conclusiones que llegó el salmista David. ¿Qué necesito yo? Necesito dos cosas. ¿Sí? Yo necesito dos cosas para llegar a estas dos conclusiones. La primera, ¿por qué el salmista David le está diciendo a Dios, crea en mí un corazón limpio? ¿Por qué? Reconoció su suciedad. ¿Y qué más? ¿Tú le pedirías algo a alguien que sabes que no tiene lo que tú le estás pidiendo? Solo contra ti he pecado y solo tú tienes el poder para limpiarme. Para llegar a estas dos conclusiones, lo primero que yo necesito es ver la limpieza y la santidad de Dios. Escucha, jamás vas a hacer esta oración si no te has dado cuenta de la santidad de Dios, de la limpieza de Dios. ¿Por qué la gente vive diciendo Dios es injusto, Dios es malo, Dios no me escucha, Dios así? Porque no se han dado cuenta de la santidad de Dios, de la limpieza de Dios, porque no conocen a Dios. ¿Cómo va a conocer a Dios si ni siquiera lee la Biblia? ¿Cómo va a conocer a Dios si ni siquiera Biblia tiene? Lo primero es que yo necesito conocer y saber que Dios es santo. Nosotros decimos Dios es santo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no estamos realmente convencidos de su santidad. ¿Sabe por qué? Le voy a dar un ejemplo sencillo. Usted dice que Dios es santo. Usted en el camino se viene peleando con su esposa. Usted llega a la iglesia, hace una oración, gracias Padre, gracias porque llegué con bien, bueno, Señor, perdona mis pecados, ya. Usted viene a la iglesia después de una semana de estar en problemas, en dificultades, en cosas, hermano, en malas palabras, en todo, y llega a la iglesia, hermano, como si nada. Y canta la canción, Santo eres tú. Qué bonita canción, dice.
¿Y por qué no dobla sus rodillas, quebranta su corazón y dice, Señor, perdóname porque hay suciedad en mi corazón? Señor, perdóname porque tengo una boca sucia. Isaías 5 dice que él reconoció. ¡Ay, Señor! Decía Isaías, y decía, ¡ay, Señor! ¡Ay de mí que tengo, ¿qué dice? Labios inmundos, y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero nosotros llegamos, hermano, después de a veces los cristianos se pegan unos guaros, hermano, trago me refiero, llegan, hermano, insultan, hablan y llegan a alabar a Dios, hermano, y ¿qué pasó? No está convencido de la santidad de Dios. Entonces Dios es santo, santo, santo. Si yo entiendo que Dios es santo, cuando yo llego a su presencia, yo tengo que humillar mi alma, humillar mi corazón, decir, no, estoy delante de Dios. ¿Sí se da cuenta que no estamos convencidos realmente de la santidad de Dios? Crea en mí un corazón limpio. El verso 1, mire, inicia con las palabras correctas del 51:1. ¿Qué dice? ¿Cómo inicia? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí. Mire, el salmista David no empieza diciendo, ay, Señor, cómo quisiera tener una casa, un carro. Ten piedad de mí, dice el salmista David. ¿Sabe por qué dice el salmista David, ten piedad de mí? En el texto 1, lo primero que reconoce el salmista David, ¿qué es? La justicia de Dios. Apúntele ahí los que están apuntando. El verso 1, el salmista David empieza reconociendo la justicia de Dios. ¿Qué hizo David? ¿Cuál fue su pecado? Matar. ¿Qué debía recibir? Muerte. El salmista David entiende que Dios es justo. Que Dios es justo y que Dios no tiene mimados, hermano. Y Dios le dice, él conoce entonces esa parte de Dios, hermano, entonces dice, ten piedad. Reconoce que Dios puede matarle. Escuche, ¿sabía usted que Dios puede matarle? Escúcheme, ¿sabía? Pregúntele al que está al lado suyo, ¿sabías que Dios te puede matar? Sí, dígale, ¿sabías que Dios te puede matar? Porque el salmista David empieza a la presencia de Dios, ten piedad de mí, porque el salmista David sabe que Dios tiene el poder para matarle. Hermano, ¿y por qué nosotros, si sabemos, si decimos que conocemos a Dios, por qué, hermano, viviendo, haciendo lo malo, no consideramos la opción de que Dios tiene el poder para matarnos? ¿Por qué no hay temor en nuestro corazón entonces? Empieza con la palabra correcta, reconoce su justicia. Dios me puede matar, Señor, ten piedad de mí. Mire, en el verso 2, ¿qué dice? Lávame más y más de mi maldad. Escuche, el salmista David no está diciendo, Señor, sí, por ahí se me escapó una mala palabra. El salmista David está diciendo, soy malvado. Escuche. Y lávame. El único que puede lavarme eres tú, Señor. Pide ser limpiado. Escúcheme, aquí viene lo que quiero que apunte a continuación. ¿Qué está pidiendo el salmista David? ¿Ser perdonado o ser limpiado? ¿Cuál es la diferencia entre ser perdonado y ser limpiado?
Escúcheme esto. Usted tiene que entenderlo toda su vida. ¿Cuál es la diferencia entre ser perdonado y ser limpiado? Porque nosotros nos acercamos a la presencia de Dios y ¿qué decimos? Señor, perdóname. Pero ¿sabe qué? No está mal decir Señor, perdóname. Jesús enseñó así. Pero ¿por qué el salmista David está diciendo Señor, límpiame? ¿Ah, sí? El salmista David lo que está diciendo, Señor, saca de mi vida toda la suciedad. ¿Cuál es la diferencia? Escúcheme, ¿cuál es la diferencia entre pedir perdón y pedirle al Señor que le limpie? Usted sabe que arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de pensamiento. Pero escúcheme lo que apunté aquí. El que pide ser perdonado reconoce su pecado. Pero el que quiere ser limpiado no quiere volver a ver jamás su pecado. Hemos llegado a ese punto ya. Señor, perdóname. Pero todavía el pecado está ahí. Y a veces como que no nos incomoda mucho ese pecado. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú llegaste a la presencia de Dios aborreciendo tu pecado? Escucha, aborreciendo la forma en la que hablas. ¿Cuándo fue la última vez que tú llegaste a la presencia de Dios asqueado de tu pecado? Tengo un corazón sucio, Señor. Lávame, saca de mí, arranca de mí este pecado. O sacas de mí, Señor, este pecado, o lo sacas, Señor, o lo sacas. No hay otra opción. ¿Qué haces tú cuando entra un animalito y se va haciendo popó ahí en la sala de tu casa? ¿Lo cubres? ¿Le echas tierrita nada más y ahí queda? ¿Qué tienes que hacer? Tiene que salir de la casa. Y no solo tiene que salir el popó, ¿qué tiene que salir? El olor. ¿Qué haces? Echas pinoclín ahí, hermano, toda la casa. ¿Por qué? Porque estás asqueado del pecado. Te provoca asco. Te provoca repugnancia. Alguna vez yo llegué a la presencia de Dios así, hermano. Y le dije, Señor, literalmente lo que le voy a decir, le dije al Señor. Y el Señor lo sabe. Señor, no quiero otra opción. O cambias mi forma de hablar, o cambia mi forma de hablar. Pero yo ya no quiero seguir hablando así. De cómo yo hablaba cuando era joven. Para nosotros, una mala palabra no es nada. Una mala palabrita nomás, escapó, sí, no. En otros países eso no es ni mala palabra, decimos. No nos da asco todavía el pecado. Escuche. ¿Qué pasó cuando vinieron las ranas a Egipto? Y llegó Moisés. Y Moisés le dijo, está bien, vas a dejar ir al pueblo, voy a orar para que las ranas se vayan. ¿Qué dijo el faraón? ¿Qué dijo? Mañana, Moisés, déjales una noche más aquí a las ranas. Mañana oras para que se vayan las ranas. Una noche más. Déjale nomás, no me apesta todavía, no está tan apestoso esto. Déjale nomás, como que ya se acostumbró, hermano. Escuche, tienes que llegar al punto en el que ese pecado te parezca asqueroso. Por eso es que el salmista David dice, límpiame. No está diciendo, perdóname nada más.
Usted se acerca a la presencia de Dios y le dice, Señor, perdóname porque todavía me enojo mucho, todavía exploto, todavía soy flemática, Señor, perdóname. Pero sabe que usted tiene que llegar al punto de decir, Señor, límpiame de mi maldad, límpiame, no quiero ser igual. A ese punto debe llegar usted. Debemos llegar todos a ese punto. Por eso le digo que hay gente que jamás en su vida, cristianos que jamás en su vida van a llegar a hacer esta oración. Porque muchas veces el pecado no les estorba. No les estorba su pecado. En el verso 1, él ya vio su suciedad, vio lo torcido de su espíritu, pero también vio la misericordia de Dios. En el verso 2, pide ser limpiado. Escuchen, no pide solo ser perdonado, pide ser limpiado, pide estar limpio. Pero ¿por qué quiere ser limpiado? Yo encuentro 3 respuestas aquí. ¿Por qué quiere ser limpio? Nosotros por lo general pedimos ser perdonados y no está mal, pero el salmista pide ser limpiado y esto va más allá y demuestra 3 cosas. Primero, porque reconoce lo sucio de su corazón y de su mente. Escuche. Segundo, porque reconoce la limpieza de su Dios y su santidad y él entiende que yo siendo sucio, ¿cómo voy a servir a un Dios santo? Si esto entendieran muchos ministros, muchos pastores, hermano, no vivieran haciendo lo malo delante de Dios, sirviendo a Dios y robando, sirviendo a Dios y adulterando. El salmista David se dio cuenta que no se puede servir a un Dios santo siendo sucio, a un Dios limpio siendo sucio, a un Dios recto siendo torcido, no se puede. Usted es cristiano, está siguiendo a un Dios santo, a un Dios limpio y a un Dios recto. Mire. Y la tercera conclusión, porque llega a aborrecer su pecado a tal punto de no querer volverlo a ver nunca más. No te estoy hablando de tu marido, no te estoy diciendo que vas a volver a ver a tu marido nunca más. Estoy hablando del pecado. No más. Diga conmigo, no más. Pregúntele al que está al lado suyo, ¿hasta cuándo vas a aborrecer tu pecado? ¿Hasta cuándo, hermano? Lo primero que les dije es que necesitamos conocer la santidad de Dios. Lo segundo es que necesitamos ver dónde está el problema de todo. Le dije que David adulteró, pero ese no fue el problema. David mató, ese tampoco es el problema. ¿El problema cuál fue? Diríjase al 51 nuevamente. En el verso 5, ¿qué dice? Ahí está el problema. Ese es el verdadero problema. Mire, escúcheme, y aquí vamos cogiendo el hilo ya. En pecado, en iniquidad fui, ¿qué dice? Formado, o en pecado fui formado, y en iniquidad fui concebido. Ahí está el problema de todo. Ese es el problema. Que en nosotros no existe nada recto. ¿Sabía usted que en el ser humano, desde su nacimiento, está torcido? ¿Sabía usted que desde pequeñitos, desde que somos concebidos, se une el hombre y la mujer, el espermatozoide de verdad fecunda el óvulo? Desde ahí venimos con un corazón sucio y un espíritu
torcido. Por eso es que yo le estoy diciendo, pastor, yo nunca he matado a nadie como el rey David. Pastor, yo nunca adulteré como el rey David. No, no se trata de eso. El salmista David está pidiendo tener un corazón limpio, no porque adulteró. El salmista David está pidiendo tener un corazón limpio porque se dio cuenta que desde su concepción, desde su nacimiento, y no le está echando la culpa a sus padres. No está diciendo, no, yo pequé por culpa de mis papás. No, él está diciendo, desde siempre fui así. Desde siempre he estado torcido. Desde siempre, hermano. Desde que fui concebido, cuando nací, desde niño, estaba inclinado hacia el mal. Y usted puede decir, pero los niños no están inclinados hacia el mal. Porque hay escuelas desde pequeñitos para enseñarles a hacer lo bueno y no para enseñarles a hacer lo malo. ¿O cuando usted ha visto una escuela que diga se enseña a mentir? ¿Por qué? Porque desde pequeños aprendemos a mentir. Los niños son campeones para manipular. Son campeones para manipular. Y más que todos los padres. Ya los abuelos más todavía. ¿Qué hace cuando el padre le quiere dar vara y asoman los abuelos? ¿Qué hacen los abuelos? No, cuidado a mi bebé. No le toquen a mi bebé. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, yo he visto madres que el papá coge la vara y le va a dar al hijo malcriado. Y la mamá se mete en medio. Mátame a mí, dice. Escuche, le estoy diciendo la verdad. Mátame a mí, pero no les toques a mis hijos. Y déjeme decirle que de eso se aprovechan los hijos y se vuelven manipuladores. No me toques porque le aviso a mi mamá. No me toques porque le aviso a mi papá. Y de eso se aprovecha el diablo para destruir sus hogares. Cuando usted vea que el esposo le dio vara, con medida, pero le dio vara, y su hijo viene, ay, papá, me pegó mi mamá. Ay, anda, pégale. No, usted tiene que decir, está bien. ¿Por qué te dio? Porque fui malcriado. Está bien, entonces deje de ser malcriado para que no le dé más. Amén. Parece que aún no está convencido, hermano. Sí, los niños son bien manipuladores. Mis nenes a cada rato llegan donde mí. Ay, la mamá me pegó, papá, la mamá me pegó. ¿Y por qué le pegó? Calladitos se quedan. Es que hice así. Entonces no haga así para que no le den. Y ya. Mire, el problema es desde su concepción. Me encanta esta oración porque nos deja ver dónde está realmente el problema, cuál es el meollo del asunto, el inicio de todo lo malo. El verso 5 lo explica. He aquí, en maldad he sido formado y en iniquidad me concibió mi madre. Maldad e iniquidad desde su nacimiento. No se está excusando de su pecado. No está diciendo que adulteró por culpa de su madre. No, lo que está diciendo es, desde mi concepción ya tuve mi corazón sucio y un espíritu torcido. Ese fue el verdadero problema. Y es el verdadero problema del ser humano. Escuche. Ese es el verdadero problema. Le voy a dar 2 ejemplos fáciles, prácticos, para que usted me entienda mejor esto. Un hombre deja a su mujer y se va con otra. Escúcheme lo que le voy a decir. Un hombre deja a su mujer y se va con otra mujer. Pero luego recapacita y entra en sí y dice, no, tengo que regresar con mi mujer porque no quiero que mis hijos se críen sin padre. He escuchado a hombres decir, quiero volver con mi mujer porque
porque me da frío en la noche, cuando duermo. He escuchado a hombres decir, quiero regresar con mi mujer porque no tengo quien me lave, quien me cocine. Por eso voy a regresar con mi mujer. Voy a regresar con mi mujer porque extraño mucho, me siento solo y no quiero sentirme solo. Y sabe que cuando yo escucho ese tipo de cosas, porque yo les he preguntado a los matrimonios cuando quieren volver a unirse, y les digo, ¿por qué quieren volver a unirse? No es de mi incumbencia, yo sé que no es de mi incumbencia, pero si buscan consejería en mí, tienen que estar dispuestos a que yo me meta. Si no quiere que yo me meta, no busque mi consejería. Si no quiere que yo me meta, si quiere que yo me meta, busque mi consejería. De una vez le advierto ya, si a alguien no le gusta que se metan en su vida, no me busque para consejería. Así de fácil. Y yo no me meto en su vida, no le voy a andar persiguiendo. Pero si quiere contar y buscar consejería, tiene que entender que me voy a meter a hacerle preguntas que tal vez nadie les hizo en toda su vida. Y les pregunto, ¿por qué quieren unirse? Y alguien dice, porque me siento solo. Otros dicen, porque no quiero que mis hijos se críen sin padre, así como yo me crié sin padre. Otros dicen, porque tengo frío en la noche. Y otros más descarados dicen, porque no tengo quien me cocine, quien me planche, quien me lave. Escúcheme. Y se vuelven a unir. Y ya se unen, ya son esposos nuevamente y están como esposos ya. ¿Se solucionó todo? ¿Por qué? Porque el problema no estaba en la separación. El problema estaba en un corazón sucio y en un espíritu torcido. Van a pasar 2 años, van a pasar 3 años, o déjeme decirle que van a pasar 10 años y puede. No le quiero intimidar, le estoy explicando las cosas que pasan realmente. Puede volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el corazón sigue siendo igual. Entonces, cuando un esposo me dice, sí, por estas razones quiero, yo no puedo decir ni sí ni no. Hagan lo que ustedes deseen. Pero yo entiendo que no va a cambiar la situación de su matrimonio. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando digan, Señor, saca la suciedad de mi corazón. Señor, endereza mi espíritu torcido. Ahí, solo ahí, empieza el cambio. Solo ahí. Les pongo otro ejemplo. Hay 2 jóvenes, 2 personas que tienen relaciones sexuales antes de casarse. ¿Cuál es la solución? La chica quedó embarazada. ¿Cuál es la solución? ¿Casarse? Y no está mal casarse. Tienen que casarse. Pero ¿sabe qué? La solución no es casarse. Porque el corazón sigue sucio y el espíritu sigue torcido. ¿Cuál es el futuro de esos matrimonios? Van a sufrir mucho. Tal vez no fracasen, tal vez no se divorcien, pero van a vivir un infierno dentro de la misma casa. Tal vez no se divorcien, pero van a empezar a codiciar a otras mujeres. Tal vez no se divorcien, pero el pecado oculto siempre va a estar ahí. ¿Por qué el pecado oculto siempre va a estar ahí? Porque no le apesta el pecado. Escuche, me quiero casar porque ya la gente me dice que me case, ya. Bueno, está bien, gloria a Dios, se va a casar, pero primero tiene que entender que ahí hay algo oculto que tiene que salir. Tiene que ser limpiado, tiene que sacarlo de su vida, de su casa, de su corazón. Sáquelo para que le vaya bien. Sáquelo para que usted tenga un corazón limpio y para que tenga un espíritu recto.
para que tome buenas decisiones en la vida. ¿No ve que mientras sigamos así, hermano, las cosas no van a cambiar? Se lo digo como su pastor y se lo digo con mucho cariño. Las cosas no se arreglan echándole tierrita encima. Escuche, las cosas no se arreglan tirando tierra encima. Tal vez se tapen, pero no se arreglan. Hay que limpiar, hay que sacar todo. Y tiene que ser hecho de nuevo. Todo tiene que ser hecho de nuevo. Por eso, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de agua y de espíritu. Así, Nicodemo, como estás, no sirves. Para muchos la solución es casarse si la chica salió embarazada. Obviamente, la chica sale embarazada, cásese. Pero ¿cuánto tiempo va a durar ese matrimonio? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Y aquí yo quiero empezar, hermano, ya con lo profundo. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista David? Dirija hacia el verso 10, al 5:10. Subraye la palabra límpiame. Ponle por favor el diccionario. La palabra límpiame. Subráyela. Eso, saque su esferito, subraye esa palabra. O lávame. Lávame o límpiame. En el 51:10 de Salmos. No, estoy equivocado. En el 2 me parece que es, ¿verdad? En el 51:2. Subraye la palabra lávame. Y ponga el diccionario ahí. Mire lo que significa la palabra lávame. Esta no fue cualquier oración, hermano. Escuche, esta oración tiene cosas muy profundas. La palabra lávame viene del hebreo kabaz o kaba. ¿Y sabe qué significa la palabra lávame o kabas? ¿Sabe qué significa kabas? Significa o hace referencia a la palabra cuando la gente lava la ropa o lavaba la ropa. ¿Dónde se lavaba la ropa antiguamente? ¿Cómo se lavaba la ropa? ¿Sí o no? Así se lavaba la ropa. Pero no solo eso, escuche. ¿Sabe qué hacían también los judíos cuando lavaban la ropa? La ponían en una tina, se subían. ¿Cuántos han lavado así la ropa? Yo lavaba así la ropa porque cuando era jovencito me gustaba lavar así. Me subía las bastas y me ponía a pisar la ropa así, en la tina. Y sabía estar pisa y pisa la ropa jugando, hermano, pero sabía estar así. A eso se refiere kaba. Mire lo que el salmista David está diciendo. El salmista David no está diciendo, Señor, adulteré, perdóname. No. El salmista David no está diciendo, Señor, estoy un poquito sucio, límpiame. El salmista David lo que está diciendo, Señor, pásame por encima. Saca todo lo sucio que hay en mi vida, es lo que está diciendo el salmista David. Así como se lava la ropa, así como se lava una y otra vez, Señor, así dice, límpiame. Algo más todavía que hay aquí, hermano, que encuentro aquí, que es hermoso. Abra su Biblia en Levítico 2:14. Aquí está, en Levíticos 14:8 ha sido. Yo estaba confundido en los textos. Levítico 14:8 al 9. ¿Para quién es esa ley? Para los leprosos. Los leprosos, ¿usted sabe qué era el leproso? ¿Quién era el leproso?
el que tenía la piel podrida. El leproso tenía que estar excluido en cuarentena, en campamento solo de leprosos. Cuando un leproso llegaba a la ciudad tenía una campana que hacía sonar y tenía que gritar leproso, y la gente se tenía que hacer a un lado. El leproso no podía ser tocado ni tocar a nadie. La palabra que usa ahí, la ley, Dios, ¿sí? Y lavarás la ropa y bañarás al leproso. La palabra para bañar al leproso es la palabra, déjeme ver, aquí la tengo, es la palabra rajat. Rajat significa bañar. Al leproso se le tenía que bañar, se le tenía que limpiar su cuerpo, su podredumbre. ¿Quién hacía eso? El sacerdote lavaba al leproso. Pero no solo lavaba al leproso, escúcheme, tenía que lavar también su ropa. Y la palabra que utiliza para lavar la ropa del leproso es kabá. Y la palabra que el salmista David está diciendo, lávame, Señor, es rajab o kabá. Es kabá, lavar la ropa. ¿Qué hay más sucio? Escúcheme, ¿qué hay más sucio que el leproso? ¿Qué puede estar más sucio que el leproso? La ropa que él usaba. Las ropas del leproso. Usted puede imaginarse cómo estaban las ropas de los leprosos. Hecho con costras, con piel, todo pegado en la ropa. Podrido, eso apestaba. Escúcheme, así el salmista David le dice, Señor. Él entiende, el salmista David entiende que su pecado no es cualquier cosa. Y así, Señor, como se lava las ropas de los leprosos, el salmista David no solo está reconociendo que tiene lepra en él, el salmista David está reconociendo que incluso apesta más que el mismo leproso. Lávame, Señor. Como el sacerdote lava las ropas del leproso, así te pido que me laves. Como las ropas del leproso, y tenían que ser pisoteadas, la ropa tenía que ser pisada una y otra vez hasta que salga toda la podredumbre, hasta que salga todo lo que está pegado, todas las costras de esa ropa, hasta que esa ropa parezca ropa, hermano. El sacerdote tenía que lavar eso. Kabá. No está hablando solo de echarte agüita encima, ¿verdad? Como echar agüita encima, no es así. Esta es una limpieza profunda, hermano. Ahora usted entiende qué está diciendo el salmista David cuando dice, lávame más y más y más de mi pecado. Escuche, para nosotros puede ser cosa sencilla el adulterio, para David no. Para Dios tampoco. David entiende que el adulterio para Dios es podredumbre. David entiende que el homicidio para Dios es podredumbre. Y Jesús dice que el que se enoja con su hermano es culpable ¿de qué? De muerte. Eso también es podredumbre entonces. Y Jesús está diciendo, el que mira y codicia en su mente y planea su adulterio, eso también es podredumbre entonces. Ay, Señor, de gana me hice cristiano, va a decir algo. De gana me hice cristiano. ¿Para qué me hice cristiano de gana? No, entienda bien. Porque si haga o no se haga cristiano, igual es podredumbre, hermano. Y tiene que ser pisoteado eso. Tiene que ser sacado. Para terminar, yo quiero llevarle al punto 10. Regresemos nuevamente al 5:10 de Salmos. 51:10. Ajá. Yo quiero regresar al 51:10. ¿Cuál es la palabra que utiliza salmista? ¿Cuál es la palabra que usa ahí? Crea. Escúcheme.
El salmista no está diciendo forma en mí un corazón limpio. El salmista David no está diciendo renueva un corazón limpio. El salmista David no está diciendo Padre, ayúdame a cambiar, como nosotros solemos decir, ayúdame a cambiar. El salmista David lo que está diciendo es crea. Y escuche una cosa, la palabra crea viene del hebreo bará. ¿Y sabe qué significa bará? Esta palabra bará significa crear de la nada, de donde no existe. Y sabe que es una palabra tan profunda porque es la única palabra que se le atribuye a Dios, bará. Génesis 1 dice que Dios bará, creó todo de la nada. Y cuando el salmista David está diciendo bará, un corazón limpio, ¿qué está diciendo? Escúcheme, ¿qué está diciendo aquí? Si no prestó atención, el otro preste atención aquí porque aquí terminamos ya. Bará, crea en mí un corazón recto. Lo que el salmista David está diciendo es: Señor, no hay nada en mí, no hay nada en mi conocimiento, no hay nada en mi sabiduría, no hay nada en mi preparación, no hay nada en mis estudios, no hay nada en mi nombre, no hay nada, Señor, en lo que yo sé, no hay nada, absolutamente nada que me pueda servir a mí para tener un corazón limpio. Desde mi nacimiento estoy torcido, desde mi nacimiento vengo sucio, está diciendo. Crea de donde tú puedes hacerlo, donde tú sabes hacerlo, de la nada. Porque en mí no hay nada que tú puedas usar. No hay nada en tu corazón que Dios pueda decir, no, sí, a ver si le remendamos aquí, si le lijamos acá y le pasamos una capita de pintura, eso ya queda bien. No, el salmista está diciendo, no hay nada en mí, en mi corazón, no hay nada que tú puedas usar para arreglar y remendar. No hay nada. Señor, crea en mí, bará, crea de la nada un corazón recto, un corazón limpio. Porque nosotros somos campeones, hermano. No, pues, más o menos. No soy tan pecador, más o menos. No, bará, hermano, aprenda, bará, crea en mí un corazón limpio. Si le dice crea, es porque no tenía y no había forma en la que él pudiera cambiar. Nosotros decimos, sí, yo he de cambiar, cuando quiera he de dejar esto, cuando quiera he de dejar aquello, cuando quiera. No puedes. No puedo. El salmista David lo entendió, no podemos, dice, no podemos. ¿Qué necesito, Señor? Crea un corazón limpio. No puedo ser fiel, no puedo ser honesto, no puedo ser recto. Señor, crea. Porque tú eres recto, porque tú eres limpio, porque tú eres santo, crea en mí un corazón. Entonces ahora entiende que la cosa no se soluciona solo tapando, echando tierrita encima y ya está. ¿Cuántos años hemos vivido nosotros echando tierra encima, hermano, echando tierrita encima? Y el salmista David se dio cuenta que su problema fue serio y fue desde su nacimiento, y echando tierra encima nada iba a cambiar. Por eso le dijo, dame contra la piedra, pisotéame. Y después de que hayas hecho eso, crea en mí un corazón recto. ¿Sí se da cuenta la oración de David? Nosotros lo leemos en español y parece más o menos, pero en el idioma original, hermano, por eso les doy las palabras originales para que usted entienda a qué mismo se refiere lo que está diciendo la palabra. En el idioma original esto es muy profundo, es muy serio. Bará, Rajaj y Kabá
No hay nada en mí de lo cual yo pueda tomar para cambiarme a mí mismo. No hay nada en mí. ¿Y sabe qué está haciendo el salmista David? Está profetizando la redención. El salmista David está profetizando la gracia de Dios. Escúchame, Dios sabe que en nuestra humanidad no podemos. ¿Qué hizo? ¿Envió a quién? A su Hijo. ¿Para qué? Para que a través de su palabra Dios crea un corazón que es una mente limpia. De la nada, hermano. Con su palabra. Dios abrió su boca y dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios envía su palabra. Y escúchame una cosa, ¿por qué es tan importante que tú te congregues y que pongas tus 5 sentidos para escuchar la palabra? Porque Dios de la nada empieza a crear una mente limpia en ti. Si tú no puedes ver una mujer sin dejar de codiciarla, hermano, y tú dices, no, yo sí puedo, no puedes. ¿Qué necesitas? Necesitas el sacrificio de Cristo, la palabra de Cristo. Y es esa palabra que a medida que tú vas escuchando, tú vas comiendo esa palabra, se empieza a crear un corazón limpio y un espíritu recto. ¿Qué pasará de los cristianos que se congregan una vez al mes, una vez al año? ¿Qué pasará con esos cristianos? Su mente siempre va a estar sucia y su espíritu siempre va a estar torcido, hermano. ¿Cómo crea Dios una mente limpia en ti? A través de su palabra. No hay más. Así que si no le gusta leer la Biblia, hoy entienda lo serio que es leer la Biblia. Si no le gusta escuchar prédicas, ahora entienda lo serio que es escuchar prédicas. Amén. ¿Sí? Entienda, quiere predicar, creo. Está profetizando la gracia de Cristo. Una mente limpia a través de su palabra. ¿Qué hizo después? Crea en mí un espíritu recto. ¿Qué hizo? Primero envió a su Hijo, su palabra, para crear un corazón limpio. Y después, ¿qué hizo? Envía a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para formar un espíritu recto en nosotros. Si te das cuenta de lo que el salmista está haciendo, está profetizando la gracia a través de Cristo. La obra redentora. No hay nada, hermano. No hay nada en nosotros que pueda servirnos para tener un corazón limpio y un espíritu recto. Absolutamente nada. Pero yo sé que habrá mucha gente que puede decir, no, yo no creo eso. Yo creo que no soy tan torcido ni soy tan sucio. O que no soy nada de sucio y nada de torcido. Por eso le dije que habrá gente que nunca va a hacer esa oración. Mire, ¿es serio esto? Cierre sus ojitos ahí, mi hermano. Cierre sus ojos. Padre, gracias, Señor, una vez más. Gracias, Padre. Porque siempre, Señor, tú traes a nosotros tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos hoy, Señor. No hemos sido conscientes muchas veces de nuestro pecado, Señor. No hemos sido conscientes de nuestra maldad. Y pensamos que echando tierra encima ya la cosa se soluciona, Señor. Pensamos, Señor, que podemos ser mejores en nuestras fuerzas. Y el salmista David entendió, Señor, algo que yo quiero entender. Dígale, Señor, y es que en mí no hay nada de lo cual yo pueda tomar para limpiarme a mí mismo. Y el salmista entendió que debemos ser sacudidos sobre la roca que es Cristo. Que debemos ser pisados hasta que salga
toda la suciedad. ¿Cuánto tiempo has pasado tú? ¿Cuánto tiempo has vivido sin entender esto? Pero hoy lo entiendes. Hoy sabemos, Señor, que ¿por qué somos como somos? ¿Por qué somos así, Señor? ¿Por qué somos altivos? Póngase sobre sus pies, hermano. Póngase sobre sus pies. Ahora entiendo por qué somos así. Rencorosos, ofensivos. Ahora entendemos, Señor. No es porque lo hayamos aprendido en algún lugar, Señor. Si bien hay muchas cosas que se aprenden, es porque está en mí, Señor. Es porque en mí hay, Señor, tinieblas. Es porque en mí hay, Señor, oscuridad. Es porque en mí hay, Señor. Espero que esta enseñanza bíblica haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides que para recibir más enseñanzas puedes suscribirte a nuestra página de Facebook o suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icrfriobamba.com www.icrfriobamba.com. Si deseas una copia escrita de esta enseñanza, puedes solicitarlo escribiéndonos a nuestro correo iglesia@icrfriobamba.com. Y bueno, será hasta la próxima emisión. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en ustedes.